El humor gráfico en el siglo XX, ¿un arma contra el gobierno o contra los mismos caricaturistas? Para resolver esta pregunta, empecemos por ubicarnos en la primera mitad del siglo XX, principalmente en los años 50, donde podemos encontrar el apogeo de la radio, el nacimiento de la televisión, la orquesta de Américo y sus Caribes y la llegada de la segunda ola de violencia en el país. Después de la impetuosidad que se generó entre el pueblo liberal y el pueblo conservador, la violencia fue un fenómeno que continuó incluso con la llegada al poder del general Rojas Pinilla en 1953, quien prometía devolver la paz a los colombianos. La intensidad de la violencia se reflejó en los cambios profundos experimentados por la sociedad colombiana, principalmente en las áreas rurales, donde aumentó la población por la llegada de migrantes provenientes del campo. Por su parte, Rojas Pinilla contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Directorio Nacional Conservador y representantes de ambos partidos. Además, tenía la fe de varios colombianos que esperaban con él un cambio. No obstante, su gobierno no era lo único que destacaba durante este periodo, pues también durante esa época despuntaba en el ámbito nacional uno de los caricaturistas políticos más importantes del siglo XX en Colombia. Se trata de Hernando Turriago Riaño, más conocido como Chapete. Él fue uno de los pocos caricaturistas que continuó con su punzante trabajo a pesar de la censura y las constantes amenazas a las que se había enfrentado durante la época. Los cambios a los cuales ha tenido que llegar el caricaturista de ahora frente a los anteriores, yo creo que han sido, ha habido varios cambios. Uno de ellos es el tecnológico. Ahora más adelante hablaremos de la técnica usada por Chapete. La mayoría de nosotros ya todo lo hace, digamos, una parte la hace en papel, lápiz, tinta, lo que les mencioné ahora, y digital, ya se va digital. Entonces, en aquella época de Chapete, pues básicamente tenían que ir al periódico o hacerlo en su casa, corregir con tinta blanca, o mandarlo por correo o mandaban un mensajero a la casa del artista. Ese ha sido un cambio dentro de lo técnico. Y el otro cambio es en lo político. Digamos que para ese momento había dos partidos, o tres, que era el liberal, el conservador y pues el UCO, el comunismo y tal, ya la izquierda. No había mucho, entonces era muy fácil identificar qué caricaturista estaba en qué línea. Hoy en día no está, como que no conozco de caricaturistas de mi edad que digan yo soy del Partido Conservador o yo soy del Partido Liberal. Hay también otro cambio de esos años 54, 55 a nuestra época. Eso no está para ofender, sino está para justamente ponerles como esa llaga a la persona que se está de por sí demandando, se está juzgando, que uno sufre de alguna injusticia a través de este determinado personaje público. Estos maestros que obviamente comenzaron a abarcar, digamos, en Colombia, de por sí son unos héroes, son unos valientes, porque si ustedes saben que en Colombia siempre ha sido, pues considero yo, una dictadura vestida de democracia, digo yo, ¿sí? Tenemos que entender que había mucha gente, yo miro las caricaturas de Ozuna, Turriago, y ustedes los miran actualmente y son caricaturas sencillísimas, con un mensaje hiperdirecto, clarísimo. Obviamente a nivel estético eran mucho más, concebían mucho mejor las proporciones y eran como más artistas. Esto, ¿qué tal si conocemos un poco más sobre Chapete? Chapete es el seudónimo que se le dio por su parecido con uno de los personajes de Pinocho. Él nació en Bogotá el 3 de febrero de 1923 y fue a la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, donde aprendió dibujo y caricatura aplicada a la publicidad. Dio a conocer su talento desde muy joven, cuando fundó el periódico El Tábano para caricaturizar a sus profesores y compañeros de colegio. De este lugar, según El Tiempo, lo expulsaron por sus continuas burlas a un profesor de química. Así, poco a poco, se fue acercando más a otros periódicos, hasta que llegó al Tiempo, donde después de trabajar allí unos años,
terminó siendo parte de la Gran Prensa, donde defendía las políticas del Frente Nacional. La primera caricatura que realizó fue lanzada el 3 de marzo de 1994, llamada El Menú Diario, sobre el proceso que se seguía por la muerte de Mama Toco, el boxeador Francisco Pérez. Chapete dibujó una señora con un pollo asado y un letrero que decía Mama Toco, frito, asado, al horno, con calumnia, con llantas, y hacía referencia con esto a la poca atención del gobierno en el caso. Cuando Rojas comenzó su gira política en el departamento de Boyacá, su primer recorrido inició en el municipio de La Ubita. Ante sus oyentes, Rojas decidió resucitar la Tercera Fuerza, un partido político que él había fundado durante su gobierno con elementos tanto de liberalismo como de conservatismo. Chapete aprovechó la ocasión para atacar la propuesta de una manera contundente, pues señaló que las aspiraciones de Rojas eran ilegítimas tras su pasado dictatorial. Para hacer llegar su mensaje, Chapete caricaturizó al general como el protagonista de la fábula La zorra y las uvas. Esta, al ser una fábula de Esopo que nos cuenta cómo una famélica zorra desiste de comer unas uvas, pues ya que carece de esta nobleza para tan delicioso manjar. Pues así como lo vemos en la fábula, en la caricatura el mensaje también era bastante claro. El pasado dictatorial de Rojas deslegitimaría. Las campañas para la presidencia por el periodo 1962 a 1966 estarían en marcha desde mayo de 1961. El general Rojas Pinilla participó en la contienda utilizando métodos no tradicionales para convencer al electorado. Una de estas estrategias publicitarias consistió en repartir estampas del Sagrado Corazón de Jesús, en las que aparecía una imagen suya vistiendo el traje militar y la banda presidencial. Chapete no dejó pasar esta oportunidad para criticar, clasificando estos métodos de sacrilegios, es decir, como actos que representan una falta de respeto por aquellos objetos, personas o símbolos que otros consideran sagrados. Pero Chapete no solo atacó a Rojas Pinilla, también atacó a sus más cercanos aliados. Así, por ejemplo, en 1961 publicó una caricatura en la que muestra al general como una gran ave negra que extiende sus alas para resguardar a unos polluelos. Estos lucen plumaje de líneas como uniformes de presidarios, quienes hacen referencia a los miembros de la Alianza Nacional Popular o ANAPO, el cual fue un partido político colombiano fundado como el mismo Rojas. En la caricatura se ve cómo los protege de otras aves que buscan hacerles daño, o por lo menos destruir el nido, ese nido que representa la ANAPO. En 1962 se descubrió un plan subversivo para derrocar al presidente de la República, en el que participaron capitanes retirados del ejército y también individuos provenientes de departamentos de Antioquia o del Valle. El general no dudó en reconocer que los exmilitares hacían parte de su movimiento y que los civiles eran solamente campesinos que venían a la capital a una convención que había sido convocada para el 4 de febrero, pero que se habían confundido de fecha. Claramente la contraparte no le creyó. Y una muestra de su parecer se encuentra evidenciada en una caricatura publicada por Chapete al día siguiente del intento de golpe. En esta caricatura se mostraba al general conversando con uno de los golpistas, que estaba representado como un campesino paisa, que luego del saludo militar le preguntó que se había contratado a Brincos, más conocido como Pedro Brincos, que es el alias de Roberto González Prieto, que era un guerrillero liberal. A lo que el general Rojas respondió que a quien había contratado era a Saltos, como una clara burla de los errores que habían cometido frente al golpe. Otra manera utilizada por Chapete para criticar la actividad de Rojas consistió en mostrar las prácticas corruptas que usaban para impulsar al partido. En efecto, en la editorial de El Tiempo, en marzo de 1962, se indicaba que en la ciudad de Cali los miembros del movimiento estaban entregando papeletas de votación con billetes de 20 pesos, que hoy en día serían aproximadamente 17,500 pesos con 62 centavos. La caricatura es clara, mostrando a un miembro de la campaña animando a todo el mundo a votar por Gurrupín, que era como se refería a Rojas Pinilla, por las primeras sílabas de su nombre. Voten por Gurrupín y gane 20, dice la caricatura. Apodos, hoy en día creo que eso es hasta, que ya no se permite. Pero uno en el colegio le ponía apodos al amigo así, bueno, uno eso se llamaba hoy en día matoneo y qué sé yo, bueno, en fin.
y pues hace parte del humor. En el caso de Chapete, por ejemplo, le puso al general Rojas Pinilla, Gustavo Gurropín. ¿Ya? Y todo el mundo lo conocía como Gurropín. ¿Ya? Siendo un dictador, entonces, pues bueno, hay ese ingrediente humorístico que para cualquier presidente o cualquier persona que sea, pues que tenga megalómanos o lo que quieran, pues no les gusta, no les gusta que uno los haga quedar en ridículo. Retomando a las caricaturas, en la campaña presidencial de 1966, la ANAPO postuló como candidato a José Jaramillo Giraldo, ex senador y representante que pretendió reelegir a Rojas Pinilla. La prensa lo muestra como un personaje de poco impulso. Lo describe como una figura gris totalmente desconocida en el mundo de la política. Chapete no se queda atrás y elaboró la siguiente caricatura en la que dos personajes, uno del campo y otro de ciudad, se preguntan acerca del desconocido que pretende representar al mismo pueblo. Chapete en esta oportunidad lo muestra como testaferro de Rojas, es decir, como una persona que prestó su nombre para figurar como titular de Rojas. Y es por esto que en el cartel no aparece el nombre de Jaramillo Giraldo, pero sí aparece la sombra del general. El candidato de ANAPO fue designado poco tiempo antes de las elecciones, cuando los puntos esenciales de las campañas habían sido publicados por parte del general, su hija María Eugenia, Samuel Moreno, quienes eran los senadores en ese momento. Luego de la oficialización de su nombre como candidato, la familia Rojas lo muestra como su vocero, situación que lo muestra como una marioneta a manos del exdictador. De hecho, así lo muestra Chapete en las siguientes caricaturas. Y ahora que lo vemos, creemos haber visto algo muy similar recientemente. Las elecciones en 1970 finalmente dieron como vencedor a Misael Pastrana, tal como lo deseaba Chapete. El candidato oficial recibió en la madrugada del 20 de abril la noticia de su triunfo, alcanzado por un pequeño margen frente al candidato de la ANAPO. Al día siguiente las masas reaccionaron. El 21 de abril, los disturbios, las manifestaciones y la movilización popular se iniciaron en varias ciudades del país. El gobierno respondió con medidas represivas, censura a los medios de comunicación, toque de queda, ley seca, arresto domiciliario a dirigentes de la ANAPO y militarización de las principales ciudades. Y esto nos pone a pensar en algo que vivimos no hace mucho, pues el presidente Iván Duque estuvo a punto de militarizar las ciudades tras las protestas que se realizaron por la reforma tributaria. Entonces aquí entra una gran pregunta: ¿realmente estamos progresando o seguimos dando vueltas y vueltas? Porque seguimos teniendo los mismos problemas y por las mismas razones. Es aquí donde se ve la importancia que trae estudiar nuestro pasado, pues muchas veces podemos seguir aprendiendo cosas que aún siguen en nuestra actualidad, como por ejemplo el elegir de los presidentes, estas acciones que traen como a un pueblo despierto de exigir y que necesita un cambio. De hecho, aquí viene a nuestra mente otra similitud. En 1972, las elecciones legislativas fueron para la ANAPO, lo que tomó por sorpresa a la mayoría de sus dirigentes, pues una parte del electorado volvió a sus antiguos partidos. Ya debilitado en 1973 y 1974, el partido se presentó a la contienda por la presidencia, encabezado por María Eugenia Rojas, hija del general, como candidata. Sin embargo, el resultado nuevamente fue negativo. María Eugenia obtuvo el tercer puesto en una de las elecciones que dominó ampliamente López Michelsen. Chapete, como quien da el último golpe de pluma, caracterizó la situación con dos escenas. En la primera de ellas mostraba a los líderes del movimiento velando a ANAPO, mientras que en la segunda los representaba sepultando su partido. Esta insistencia de algunos dirigentes en volver al poder nos demuestra que no ha cambiado nada. Pero no solo nos enfoquemos en ver el significado de sus caricaturas, ¿qué hay de su estilo? Les voy a mostrar, acá tengo un libro de él. Bueno, les sugiero este libro si lo pueden encontrar. De hecho, se alcanza a pillar de vez en cuando por ahí en saldos. De ese editorial Planeta. Ya les muestro que hacía Chapete. Él ponía un huevito.
Y ese era su sello. Bueno, acá lo podemos ver. En esta parte, aquí hay una sombra, pero acá se ven como unos cuadritos. Es un papel que viene con texturas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Voy a hacer el ejercicio. Digamos, voy a pintar a un muñequito. Entonces, ¿qué hacía él? Empezaba a aplicar el lápiz, un lápiz bastante blando. Que ustedes empiezan a notar que ahí están los mismos cuadritos de los que aparecen en las caricaturas de Chapete. Entonces, bueno, ahí ya está eso. El paso seguido de él era usar un pincel. Ahí está el general Rojas Pinilla. ¿Ya? De usar primero el lápiz y después la tinta. Chapete dedicaba gran parte de sus caricaturas a los campesinos, y con él podemos ver que, aunque fue muy perseguido por la policía y los contradictores, nunca le pesó la mano para enfrentarse a la oposición. Incluso, a pesar de haber estado en el exilio durante un año en Nueva York, o como lo relata su hija Teresita para El Tiempo, Rojas Pinilla lo amenazó que si seguía sacando las caricaturas con ese tono, le iban a mandar a cortar las manos. Él sí es una muestra de que, a pesar de que el humor gráfico sí es peligroso para quien lo hace, se puede seguir en la lucha, se puede seguir con la fuerza, ya que hace temblar a los caricaturizados por mostrar la realidad que tienen ellos. Y como dijo Chapete en una entrevista con Diners, la caricatura era el camino para que la gente conociera qué había detrás de cada político. Pero no solo Chapete destacó por su trabajo en el siglo XX. También estuvo presente Lucas Caballero Calderón, quien nació el 6 de agosto de 1914 en Bogotá y era un retratista, caricaturista y columnista de varios medios como El Tiempo, El Espectador y Cromos, donde, al igual que Chapete, se mofaba de algunos personajes de la vida nacional y, lastimosamente, también fue amenazado e incluso retado a un duelo a muerte en 3 ocasiones. Él partió en dos el humor intelectual en Colombia. Por un lado, fue un revolucionario en ideas políticas y sociales, y por otro, fue un certero comentarista de la actualidad, caracterizado por ser frentero con los poderosos. Pero a diferencia de Chapete, Klim también publicó libros, y sus caricaturas no eran dibujos, sino eran en prosa. Alguien que conozca, que siga ese estilo literario de hacer caricatura. Claro, la caricatura en el escrito, vivos, alguien que esté vivo, está Daniel Samper Pisano, que es el papá de Daniel Samper Ospina. Ambos, uno siempre busca un inspirador. Ellos dos particularmente, y ya se está acabando el grupo, de manera literaria, que todavía quedan dos personas de ese grupo, Lelutier de Argentina, además de hacer la literatura, esa narrativa de poder hacer caricaturas escritas, ellos hacen también teatro y música, ¿ya? Otra persona que es muy entretenido leerla, y es prácticamente eso, es caricatura escrita, Roberto Fontana Rosa. Roberto Fontana Rosa ya murió, un argentino que sus obras conocidas son Boggy el Aceitoso, o Boogie, e Inodoro Pereira. Son 2 libros fundamentales para cualquier caricaturista, y adicional a eso, pues los libros los textos que él hacía. Klim estudió en el Gimnasio Moderno y en la Universidad Javeriana. En sus primeras prosas se encargó de hablar sobre tipos y costumbres locales como la del policía, el paseo, el tranvía o los emboladores.
Además, él también bautizó a los personajes de quien hablaba con unos apodos que luego eran utilizados por sus lectores y además eran pasados a la historia. Por ejemplo, López Michelsen lo conocían y era llamado como compañero primo porque él fue un compañero del colegio del Gimnasio Moderno. Entre sus libros encontramos Memorias de un amnésico, publicado en 1982, donde él mismo se burla de su paso por los centros de salud, ya que en los últimos años fue hospitalizado con frecuencia. Sin embargo, pese a su fallecimiento, el 15 de julio de 1981, a la edad de 67 años, dejó un gran legado, como lo es su sobrino Antonio Caballero, caricaturista y columnista actual de Revista Semana. El combate entre Klim y López Michelsen resultaba en apariencia bastante desigual. El presidente de la República, con el inmenso poder del Estado a su servicio y el apoyo de numerosos medios de comunicación, se enfrentaba a un columnista cuyas únicas armas eran una máquina de escribir y un talento inusual como comentarista de humor, dijo Daniel Samper sobre Klim para El Tiempo. Ahora bien, veamos algunos ejemplos de caricaturas de Klim. Homicidios colombianos y los sabuesos de Scotland Yard. Así es el nombre de esta caricatura, que está unida con lo que menciona sobre el mismo tema en su libro, con las palabras: "Oh democracia, bendita seas aunque así nos mates". Habla de los dirigentes de la época, refiriéndose a ellos como seres que son ángeles o demonios, dependiendo de si son liberales o conservadores. Dice Klim también: "Los conservadores aseguran que don Rafael Núñez fue un genio, y los liberales aseguran que fue un traidor, un poeta indecente y un viejo crápula. Al general Francisco de Paula Santander lo consideran los liberales el colombiano más grande de toda nuestra historia, y los conservadores opinan que fue un individuo capaz de fundar eso. Con eso se refieren al liberalismo colombiano". Parte del dibujo que ven en pantalla pertenece a Osuna. Se refiere a Alfonso López Pumarejo y Laureano Gómez. Ahora veamos esta otra que trata sobre la empresa de luz que se llamó inicialmente Empresa de Energía Eléctrica, pero que con un fenómeno de fácil comprensión el pueblo bajo la identificó con el apellido de sus fundadores. Pues esto, según Klim, quiere decir que esto no se trataba de la energía eléctrica, sino que se referían a la energía de los señores Amperes. Y que cuando a causa de un daño en la planta la ciudad se quedaba a oscuras, la gente comentaba así el apagón. Eso debió ser que se les cayó un rayo en la energía a los señores Amperes y se nos quedaron sin fuerza. Por último tenemos esta prosa sobre matrimonio. Abro comillas. El matrimonio era la única solución para calmar nuestros, digámoslo así, nuestros ardores e inquietudes. Te bastará saber que yo solo tenía 16 años cuando le entregué mi inocencia, mi impetuosa pubertad y mi figura bella de delfín de Francia a Ursulita. Y así nos ha pesado a los dos. En general, trataba temas de la vida cotidiana y resaltaba sin miedo la corrupción que había en la época de ese entonces y sobre todo en el gobierno. Al igual que Chapete, se iba a un público consideramos que mayor, porque sus caricaturas en su mayoría necesitaban o requerían de una interpretación sobre lo que estaba pasando alrededor. Entonces por eso no era para cualquier público, no era para cualquier persona. Como conclusión, podemos decir que la caricatura política no solo se caracteriza porque su finalidad sea criticar mediante la exageración de sus rasgos físicos y personales a actores políticos de una nación, sino porque también contiene claras intenciones ideológicas y no solo espera incomodar o afectar a los políticos, sino también al pueblo, concientizarlo, afectarlo, permitirle entender por qué hacen eso. La libre expresión cada vez es más grande. Eso no quiere decir que todavía se infrinjan métodos de censura. Si nosotros nos damos cuenta en Instagram, por lo que está pasando hoy en día, Instagram nos está censurando por reportes justamente manipulados por, ya sabemos, esas bodeguitas que hay por ahí. Y de por sí la caricatura se mete en ese barro de la ofensa, y tienes que saber que la caricatura de por sí se infringe en un código, ¿sí? Una cosa es ver las caricaturas de Turriago, obviamente te tienes que meter en ese contexto de que él no podía poner sangre porque si no pasaban cosas, ¿sí? Y tenían que decirse de otra forma. Ahorita yo de por sí tengo problemas con El Espectador por tener sangre, por poner sangre, ¿sí? Obviamente ellos no me lo dicen como puntualmente, no dibujes así, ¿sí?
¿sí? Pero sí es como que uno sabe como que les incomodó y uno dice, no, es por la sangre. O no, es porque tuve en su momento cuando que no era tan famoso de referenciarlo a un cerdito, pobrecitos los cerditos que no tienen la culpa, pero en su momento cuando no era famoso como un cerdo y cuando se estaba comenzando a graficarse como un cerdo, fue gracias a Matador, porque obviamente recibió una demanda a partir de la caricatura del cerdito. Entonces, ¿cómo decirte? Si esa demanda no hubiese existido, seguro Duque ahorita no se pintaría como un cerdo. Entonces, son esas situaciones que causan como dar papaya, mejor dicho. Yo pienso que lo que a mí me ampara es, hago lo que, digamos, hasta donde la Constitución me lo permita, por llamarlo de alguna manera. Eso es lo uno, y lo otro, ese es el límite, y yo creo que ya autocensura a esta altura no la tengo, sino es como más bien criterio. Ya son 23 años dibujando que uno ya sabe medir qué puede decir, o no qué puede decir, no, cómo lo va a decir. Entonces es saberlo decir. Y si tienen más libertad y se está más expuesto. Me refiero a... hay muy pocos medios, pero muchos caricaturistas. Cosa que no pasaba en la época de Chapete. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues si a mí me gusta dibujar y quiero opinar, pues con un Instagram, con un Facebook, con Twitter, con cualquiera de estos, pongo lo que quiera y la gente empieza a consumir eso que yo estoy dibujando. Puede ser, como estoy tan expuesto, que alguien me pueda amenazar, que nunca ha sucedido, que haya alguna amenaza por alguna de estas redes, por algo que no gustó. ¿Ya? Ahí se corre ese peligro. Pero de la misma manera, a veces pienso que las mismas redes son ese escudo o ese seguro también. ¿Ya? Si me llegan a amenazar, pues yo retuiteo que me están amenazando y eso seguramente se multiplica. La caricatura de Chapete, ligada al periódico El Tiempo, es un claro ejemplo de cómo criticaban por medio de su trabajo y cómo, a pesar de verse amenazado e incluso recluido y expulsado, siguió con su pluma en la mano, provocando junto a más caricaturistas que el pueblo colombiano despertara y cambiara. La caricatura nunca se va a morir, nunca, la caricatura nunca va a morir, ténganlo por sentado. El día que la caricatura se muera, es como matar al diálogo, ¿sí? A la comunicación, ¿sí? Porque es un medio de expresión, es como matar al arte. Pero si la profesión está en crisis, porque cada vez más la caricatura surgió a través de medios impresos, ¿sí? De periodismo, opinión, ¿sí? Etcétera, revistas. Y cada vez más, obviamente con la llegada de la virtualidad, la pandemia ha impulsado a que el impreso se ha dejado de difundir, ¿sí? En su momento el espectador, por ejemplo, al no tener un subsidio o una retribución económica, él se volvió semanal, ¿sí? En ese momento muchos caricaturistas pues dejaron de publicar, cosa que obviamente no les producía ingresos, o sea, ya la profesión no se cayó en crisis, ¿sí? Era una profesión donde más allá de que tú lo hagas por pasión, tienes que comer, ¿sí? ¿Sí? Hay que sustentar una papita todos los días. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Es la caricatura un arma contra el gobierno o contra los mismos caricaturistas? Tienen que entender que a la final de cuentas es un poco de todo, ¿sí? Todo depende cómo uses esa herramienta. Yo puedo usar esto como para producir cambios en la sociedad o puedo producir esto como para matar a una persona, ¿sí? ¿Sí? Es lo mismo. Es un arma bien complicada, el humor puede volverse peligroso, uno no sabe en qué momento. Es tan peligroso que puede pasar lo de Charlie Hebdo, ¿ya? La gente no se soporta el humor del otro y ya terminó matándolo. Eso no justifica nada, pero el humor es un arma que si no se sabe manejar es muy peligrosa también. Cosas más hermosas del ser humano es poder transmitir
lo que uno piensa. Háganse responsables de dónde están y háganse responsables de arriesgarse a decir las cosas. Y no simplemente por la caricatura, siempre estoy hablando desde la opinión. Arriésguense a, si estás triste o deprimido, a hacer empatía con la situación. Comiencen a hacer empatía con esas minorías y con esa gente que de por sí se siente excluida, tanto hablando de temáticas de política, tanto hablando de temáticas de la sociedad como el aborto, ¿sí? Como la eutanasia, como cosas así que son mínimas las personas, pero si se da una empatía a través de todo, cada vez vamos a estar más unidos. Y es lo que está pasando actualmente con la juventud. Por eso es que nos están matando, porque cada vez estamos muchos más unidos y le estamos dando a reconocer a la gente en las calles que cada vez somos más los jóvenes que estamos dando la cara, no simplemente por lo que decimos, por las cosas que queremos, sino porque cada vez nos sentimos más unidos. Y a nosotros nos están matando, pero nos están matando juntos. Entonces, no hay que tener miedo, pero sí ser responsable de lo que vas a hacer. ¿Y tú, cuál crees que sea la respuesta? ¿Es la caricatura un arma contra el gobierno o contra los mismos caricaturistas?